ataque ruso a la OTAN. Horas atrás, Rusia habría realizado un ataque aéreo con un dron contra un objetivo civil en Rumania. Esta la narrativa, al menos, difundida por el gobierno de Rumania, como así también por la propia OTAN, y posteriormente difundida de manera masiva en todos los grandes medios de comunicación occidentales. Los sectores más radicalmente antirrusos incluso realizaron el llamado a la aplicación del artículo 5 de la OTAN, lo cual determinaría el inicio de una guerra directa entre la OTAN y Rusia. A pesar de que la acusación carece tanto de pruebas como de sentido, el incidente desenmascara la avidez, el deseo ferviente de los sectores más radicalizados de la OTAN, especialmente en los países europeos, por comenzar cuanto antes una guerra directa contra Rusia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días desde Berlín, Alemania. Comenzamos la transmisión número 383 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Nos acompaña al otro lado de la pantalla y al otro lado del continente europeo, desde Madrid, España, el querido Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? Muy bien, aquí estamos. A ver qué sacamos en claro. Estimado Juan Antonio, artículo 5, ataques. Bueno, escuchada cada barbaridad el día de hoy. Quizás comienzo presentando las imágenes y asimismo acompaño esto con el comunicado difundido hoy por el Ministerio de Defensa ucraniano. Esta una de las imágenes difundidas por ahí, todas captadas por vecinos o transeúntes. El momento del impacto, el ruido de un dron y finalmente el impacto en la ciudad rumana de Galati, ese el nombre, ubicada muy cerca de la frontera con Ucrania. Por aquí las imágenes de los bomberos trabajando. Es el edificio impactado y por aquí, Juan Antonio, el lugar en el mapa, ahí bien visible Ucrania, Moldavia, otra vez Google Maps cambiando el idioma del mapa al alemán, pero bueno, entendible de todas maneras, Ucrania, Moldavia, Rumania, este pedacito de aquí todavía de Ucrania y aquí cerquita la ciudad de Galati, el lugar exacto del impacto, esta avenida tan importante con un boulevard, ahí de hecho visible el local, ahí arriba, el local ese llamado Apícola, ahí arriba el impacto. El comunicado del Ministerio de Defensa Nacional rumano presentaba la siguiente declaración. Durante la noche del 28 al 29 de mayo, la Federación Rusa reanudó los ataques con drones contra objetivos civiles y de infraestructura en Ucrania en las proximidades de la frontera fluvial con Rumania. Voy por aquí. Un dron entró en el espacio aéreo rumano, fue rastreado por sistemas de radar hasta la zona sur del municipio de Galati y se estrelló contra el tejado de un edificio de apartamentos residenciales, provocando un incendio a consecuencia del impacto. En el lugar de los hechos operan equipos especializados de la Inspección General de Situaciones de Emergencia y otras estructuras del Ministerio del Interior, el Servicio de Inteligencia rumano y la Policía rumana. Los sistemas de radar del Ministerio de Defensa Nacional detectaron drones volando en las proximidades del espacio aéreo rumano. 2 aviones F-16, el Servicio de Combate de la Policía Aérea Rumana, despegaron de la base aérea 86 en Felesti con el apoyo de un helicóptero IAR-330 Sokat de la Fuerza Aérea Rumana. Los pilotos estaban autorizados a atacar objetivos durante toda la duración de la alerta. El Centro Nacional de Mando Militar notificó a la Inspección General de Situaciones de Emergencia para que implementara medidas de alerta pública. En este contexto se emitieron
mensajes RO Alert, estos los mensajes por SMS, para los condados de Tulsia, Galati y Braila. La situación está evolucionando y proporcionaremos más información oficial y actualizaciones a medida que estén disponibles. Oficina de prensa del Ministerio de Defensa Nacional. Esa es la declaración. Y Juan Antonio, querría tu perspectiva sobre todo esto. Por cierto, antes una aclaración respecto a lo de Rumanía o Rumania, hecho aquí con el diccionario panhispánico de dudas abierto delante mío, porque muchas veces esto genera dudas entre los demoledores y las demoledoras. El nombre de este país europeo presenta en español dos acentuaciones, ambas válidas, por eso la diferencia entre Juan Antonio llamándolo Rumanía y yo Rumania. La pronunciación Rumanía, a la que es mayoritaria en España y coincide con la pronunciación de este topónimo en la lengua rumana, pero en amplias zonas de América es más frecuente la pronunciación con diptongo, a la que corresponde la grafía sin tilde Rumania. Las dos correctas, solo como aclaración, nosotros hablando sobre el mismo país, Rumania o Rumanía, lo mismo. ¿Sí? Adelante, Juan Antonio, ahora sí. Sí. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que lo principal, si queremos tener respuestas adecuadas, es hacernos las preguntas adecuadas, ¿no? Es decir, si queremos tener buenas respuestas. Alguien puede pensar que un dron lanzado contra una población sin interés militar en la frontera, que alcanza un piso alto de un edificio residencial, ¿a eso se le puede llamar un ataque ruso? A ver, vamos a ser serios. ¿Fue un ataque ucraniano cuando un misil antiaéreo Patriot se desvió de su rumbo, cayó en Polonia y asesinó a un granjero? ¿Eso fue un ataque ucraniano? ¿O anteriormente a eso, un dron que llegó hasta Croacia y explotó en tierra, sin causar, en este caso, gracias a Dios, no causó ningún daño, era un ataque de Ucrania a Croacia? ¿No pensaron en aplicar el artículo 5 de la OTAN? Yo creo que es la primera pregunta. ¿Eso es un ataque de verdad? Mirad, en Rumanía existe una base fundamental de la OTAN que sirve, una de las que sirve, de cobertura logística y estratégica para las Fuerzas Armadas ucranianas, que se llama la base de Constanza. Lo más normal es que un ataque ruso, aunque hubiese sido de aviso, ¿no? Es decir, vamos a mandar una señal, ¿no? Es que hubiera ido a la base de Constanza, ¿no? En lo que aquí estamos es que hay un ataque sobre objetivos en Odessa y un dron, porque funciona mal, porque la guerra electrónica ucraniana lo desviara de su objetivo, ¿sí? Se desvió 292 kilómetros y cayó en una población en Rumanía. ¿Sí? Entonces, bueno, pues ¿se ha demostrado que el dron fuera ruso? No. ¿Puede ser ruso? Sí. ¿Puede ser un intento más de la camarilla de Kiev de provocar un incidente a ver si seguimos enredando a la OTAN? Sí. Putin ha pedido incluso que les entreguen los restos del dron para estudiar y reconocer o no si el dron es ruso, como ocurrió con los drones ucranianos que atacaron precisamente la residencia presidencial que había en, creo que era en Yaroslav o por ahí arriba, es decir, al norte de Moscú, que los mismos rusos le entregaron a Wikov y compañía, le entregaron efectivamente los chips, para que vieran que efectivamente era ucraniano, porque se ponía en duda. Ahora se puede hacer lo mismo. Se puede hacer exactamente lo mismo. Es decir, bien, pero sea ruso, sea ucraniano, da igual. Es evidente que es un dron que se desvía, por la razón que sea, de su objetivo y va a caer en un sitio, bueno, y provoca unos daños. Vale, muy bien. Eso no puede ser un ataque ruso. Eso no puede ser un ataque ruso. Salvo para el tonto de turno que se cree la propaganda de la OTAN, y de todas las sabandijas, de que esto pueda ser un ataque ruso.
venga, apliquen el artículo 5, venga, si son tan, se han echado las manos a la cabeza, pues apliquen el artículo 5 de la OTAN. Es evidente que no puede ser un ataque ruso. Por supuesto, todo el mundo está hablando del dron perdido, sea ruso o ucraniano, da lo mismo. Y en cambio, muy pocos hablan de que hoy, en un nuevo ataque ucraniano contra civiles en Volgogrado, hay 2 civiles muertos. Hoy. Pregunta que uno se tiene que hacer. Hombre, si sabes que hay un ataque ruso en esos momentos en el país de al lado, con objetivos que están cercanos a tu frontera, que elevas los aviones para tu, digamos, seguridad de tu espacio aéreo, ¿por qué no derribaron el dron? ¿O es que ni lo detectaron? O sea, se les coló y ahí ni detectaron nada, ¿no? Hombre, supongo que si hubiera ido hacia la base de Constanza lo hubieran detectado, ¿no? Porque ya sería el colmo, ¿no? De que la OTAN fuera incapaz de detectar la llegada de un dron cuando además estás avisado de lo que está ocurriendo, ¿no? Lo podrían haber perfectamente derribado, ¿no? Es decir, no sé, es decir, son preguntas que uno se hace con respecto a algo que ya viene ocurriendo con cierta frecuencia, ¿no? Porque los drones que caían en Estonia y en Lituania eran ucranianos. Me imagino que los ucranianos no los lanzaron allí por gusto. Bueno, pues se desviarían o la guerra electrónica rusa los hizo caer o lo que fuera. Pero a nadie se le ocurriría pensar que es que Ucrania ha atacado a Estonia o Lituania porque cayeran allí unos drones ucranianos. Es evidente, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que enmarcarlo en el clima que, sobre todo, desde países europeos, hay que decir que es la OTAN, porque todos son países de la OTAN. ¿Afecta esto a Canadá y Estados Unidos? En principio yo considero que sí, porque todos están ahí. Pero fundamentalmente, para lo que sirve este tipo de incidentes, es para que esos países europeos que están permanentemente clamando por rearmarse ante la amenaza rusa, pues puedan legitimar sus posiciones, nada más. Aquí no hay más. Es decir, por mucho ladridos que pegue Kaja Kallas y la señora von der Leyen y demás, por mucho que ladren, no hay más. No hay más. Y la prueba está en que las mismas autoridades rumanas tampoco están sacando las cosas de quicio. ¿Han pedido la reunión del Consejo de Seguridad de OTAN? ¿Han solicitado la aplicación del artículo 5? No. Porque saben que en el fondo esto es indefendible. Es indefendible. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿No? Es decir, aquí estamos viendo pues una serie de fracturas. Es decir, y eso pone muy nervioso al régimen de Kiev, eso pone muy nervioso a cierto sector de los países europeos que están empeñados en provocar ese conflicto, esa guerra, mientras que hay otros que intentan, no voy a decir evitarla, pero sí no contribuir de forma decisiva a la escalada. Aquí se han producido varias fracturas y esto lo podemos ir analizando con lo ocurrido en las últimas 2 semanas, ¿no? Aquí hay, sobre todo, desde la matanza de 21 estudiantes en Starovelsk, de la cual, por cierto, todos estos gobiernos europeos no han dicho nada. Bueno, sí, en Naciones Unidas, la representante de Dinamarca dijo que no le daba vergüenza lo que le había ocurrido. O sea, es decir, no se puede ser más miserables. Gobiernos europeos, miserables. Chusma, gentuza de la peor especie, a lo cual los ciudadanos europeos, que tienen muy poca memoria, siguen votando a esta gentuza, a esta pandilla de ladrones
de corruptos, de criminales, y le siguen votando. Bueno, pues muy bien. Pero, lógicamente, todo esto va creando, es decir, lo de Starovell fue el agotamiento de la paciencia rusa. Por eso a mí, si mañana me dijeran que era un dron ruso dirigido, tampoco me hubiera extrañado. Hubiera dicho, están mandando mensajes. Pero realmente no tiene ningún sentido atacar ahí a una localidad de la frontera, a un edificio civil que no tiene ningún interés, que ha provocado el daño del incendio en un apartamento. Ha habido 2 heridos de poca consideración. Eso no es un ataque. El día que Rusia ataque a países de la OTAN, tengan por seguro que va a ser mucho más sonado, Va a ser mucho más sonado. Pero sí que muestra todo esto es el nerviosismo que tienen todos estos países, por esas fracturas que digo. Aquí hay 3 fracturas. Fractura en el frente de batalla, porque hay un cambio cualitativo. Cuando decíamos que el agotamiento de la paciencia rusa significa que de una operación militar especial, que como se llamaba siempre, con objetivos limitados, se está pasando a una campaña de destrucción sistemática contra la estructura de mando y militar de Kiev. Porque claro, ya se están dando muchos avisos. Quien quiera recordarlo puede ir a programas nuestros anteriores y los recordarán, la cantidad de avisos que se van mandando. Y el tema es que el destinatario de estos mensajes, de estos avisos, ya no es Kiev. Son las capitales europeas. Son los gobiernos europeos los destinatarios de estos avisos. Hay otra fractura, que es la propia fractura en la coalición atlántica, que afecta a la dimensión financiera. Esta semana, Mark Rutte, al cual le han puesto los galones de secretario general de la OTAN, es decir, de bedel, de portero, se ha atrevido a decir que habría que dedicar un 0,25 del PIB de todos nuestros países para sostener la carga financiera de Ucrania. Es decir, que al 5% del PIB que ya dedicamos a gastos militares, a las partidas de 950.000 millones de euros para el rearme, ahora el señor Rutte quería aumentar otro 0,25% del PIB para sostener la carga financiera de Ucrania. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha salido. Y esto tiene una cierta importancia que luego comentaré. ¿Y por qué no ha salido? Pues porque hay países, como por el mecanismo de la OTAN, esto requiere la unanimidad. Ha habido una serie de países, Francia, España, Italia, Canadá, que han dicho que no. Por lo tanto, Mark Rutte ha fracasado completamente y eso no ha salido adelante. Y eso representa una fractura dentro de la OTAN en Europa. Había otro ejemplo de esta fractura desde el punto de vista de la dimensión financiera, es que el plan, la iniciativa checa de municiones, en la cual se quería que el 50% de la munición de gran calibre que utilizaba Ucrania se iba a pagar a través de esta iniciativa checa de municiones. Bien, pues contribuían 18 países. 9 se han retirado. Y se pensaba, pues conseguir 5.000 millones de euros para la fabricación de esa munición. Solo han recaudado 1.400 millones de euros. Esto ya nos va indicando, es decir, la fractura que hay en el tema europeo. Y hay una tercera fractura, que es la fractura en la cohesión atlántica, pero en su dimensión estratégica. Primero, por la conducta de los países bálticos y Polonia, que actúan como vanguardia de la escalada. Pero claro, si ellos actúan como vanguardia de la escalada, determinan la política de la Unión Europea con respecto a Rusia. Pues claro, solo hay que escucharles. Todos los días amenazando. Es decir, hasta, por ejemplo,
el que no sé si es estonio o lituano, creo que es estonio, ha amenazado, ha dicho que habría que atacar Kaliningrado. Claro, eso es otra amenaza más. Luego se asustan porque un dron ruso se desvía y les da en un tejado. Y hay un tipo que se dice seguidor de los valores europeos, la democracia y demás, que, bueno, pues que piensa que hay que penetrar la pequeña fortaleza de Kaliningrado y destruir las bases rusas en el enclave. Kaliningrado es territorio nacional de la Federación de Rusia. Por lo tanto, sería un acto de guerra, una agresión que sería respondida por el ejército ruso. Hay que recordar que en Kaliningrado hay armas nucleares. Pues alguno lo sabe. En Kaliningrado hay armas nucleares. Son cabezas instaladas en misiles Iskander-M. Y tú estás allí, Ezequiel. Me parece que son entre 5 y 8 minutos a Berlín. Pero claro, al Báltico, ¿qué le importa eso? No les importa nada. Son unos tipos que no pueden morderse la lengua porque se envenenan. Unos tipos que viven ¿de qué? De parasitar al resto de Europa. De lavar el dinero en Luxemburgo. Por no hablar de si se lavan otras cosas también que vienen de Kiev. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos a estos países, con Polonia y demás, digamos, llevando la vanguardia de la escalada para el conflicto. Es decir, son la punta de lanza para intentar provocar ese conflicto. ¿Esto qué lleva? Bueno, pues está llevando a una fractura estratégica en Europa, que es el desplazamiento del centro de poder del eje franco-alemán a un eje, vamos a llamarle intermarium, que va del nórdico, báltico, Polonia, Rumanía, al mar. Que de alguna forma le está haciendo la competencia a lo que siempre era, bueno, pues tradicionalmente el eje franco-alemán, que era quien realmente había dirigido la Unión Europea. Y en estas fracturas, a cual se le puede unir otros datos, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues los suecos le van a entregar cazas Gripen a Ucrania, o el plan alemán Kapkan, para seguir de alguna manera garantizar la financiación a largo plazo del esfuerzo ucraniano. Bueno, este tipo de cosas que lo que indican son la actitud belicista de los gobiernos europeos. La actitud belicista, militarista de los gobiernos europeos. Claro, Rusia sigue dando avisos. Rusia sigue pensando que esto ya se ha acabado. Que de ahora en adelante las reglas del conflicto cambian, sobre todo después de lo de los estudiantes. ¿Qué van a hacer estos tipos? ¿Qué van a hacer estos tipos? Juan Antonio, aquí las declaraciones de hoy de Mark Rutte sobre este incidente. Acabo de hablar con el presidente de Rumania sobre el dron ruso que impactó un edificio residencial en Galați. Le aseguré la solidaridad absoluta de la OTAN con Rumanía y expresé mi simpatía por los heridos en el incidente. Afirmé que la OTAN está lista para defender cada pulgada del territorio de los aliados. ¿Lo hagan? Continuaremos fortaleciendo nuestra preparación para disuadir y defendernos contra cualquier amenaza, incluidas las de los drones. Abierta la amenaza en las palabras de Rutte. A propósito de Rutte y del primer ministro sueco recién mencionado por Juan Antonio,
I aquí firm también belief that the Ukrainians are very, I mean, they certainly ayuda don't want their la plataforma. Un segundo, ahora sí. Por aquí nosotros dos. Estas las palabras justamente cuando hace unos días Rute de visita en Suecia. It's my firm belief that the Ukrainians are very, I mean, they certainly don't want their drones to end up on friendly territory for obvious reasons. Sometimes it's a matter of jamming, sometimes it's a matter of other disturbances, and obviously they do not want them to happen because it could create damage, it could create fear, of course. But I think you should also realize that there is Russian willingness to give the impression that other countries are kind of doing things that are not legitimate, and that's why we should really not be open for the Russian narrative on this, but instead, of course, help the Ukrainians as much as we can to help them direct their attacks in the right directions, of course. Bueno, estas las palabras del caradura del primer ministro sueco cuando de repente varios drones ucranianos de repente aparecieron caídos en territorio de los países bálticos. En ese caso, claro, los ucranianos no querían esto, no acompañemos la narrativa, exactamente la actitud opuesta a la situación actual de denuncia y de provocación permanente. Ahora, sobre el final de las palabras de Kristersson, para mí lo más preocupante, debemos ayudar a los drones ucranianos a que alcancen Rusia. Esas son las palabras concretas en el contexto de sospechas sobre lanzamiento de drones, ya no solamente desde Ucrania recorriendo los países bálticos, sino incluso desde los países bálticos. Bueno, Antonio, cuando comenzó esta guerra los europeos querían participar primero con la entrega de armamento defensivo o pertrechos militares defensivos como cascos, chalecos antibalas. Después de eso, armamento defensivo como lanzadoras lanzacohetes antitanques. Después de eso, los obuses. Después de eso, los tanques. O primero los vehículos armados, después los tanques. Después los F-16. Todo el tiempo, algo más. Sí, claro, algo más no, porque eso connotaría la participación directa en la guerra. Hoy día ya están machacando y machacando con qué buenos los ataques en profundidad con armas europeas desde territorio ucraniano contra Rusia. ¿Cuál es el límite, Juan Antonio? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta dónde esto? Porque en cualquier momento comienza una guerra directa. Claro, es que por ello digo que hay que explicar esto para que se entienda bien. Porque todos estos tipos dan la sensación que es como si la guerra en Ucrania fuera una cosa lejana, ¿no? Es decir, y las que ellos no tienen nada que ver. Fíjate, nosotros somos víctimas que nos cae un dron, ha pasado por aquí y nos cayó. Somos víctimas. Porque claro, los rusos lo hicieron intencionadamente. Lo que querían era que el dron llegara a esa casa e incendiara el apartamento, ¿no? Los drones ucranianos que pasan por el espacio aéreo de Polonia, de los Bálticos, de Finlandia, además, esos no quieren, oye, pasa porque, claro, pero ese no, el dron ruso sí iba dirigido donde iba dirigido, porque iba con mala intención. Y además, porque están hartos de bombardear instalaciones civiles. Bueno, esto es mentira. Rute es un mentiroso, es un hijo de puta. Y se lo digo así, y nos vemos en el tribunal si quiere, mamarracho. Es un mentiroso. Es un tipo que engorda con la sangre de los muertos ucranianos, rusos y demás. Es decir, es un tipo absolutamente despreciable. Tiene cara de payaso. Porque es lo que es, con respeto a los payasos que trabajan haciendo reír. En cara de anormal. Vamos a ver. ¿Cuántas veces va a haber que repetir? Hagan ustedes el ejemplo con su país, estén donde estén. Imaginen que su país A tiene un conflicto con B y B es ayudado por otros países. Y esos otros países sirven para que B tenga armamento ofensivo, para que B pueda sostener su esfuerzo de guerra. Esos países ceden su espacio aéreo
Esos países tienen su inteligencia militar, su formación, su logística, etc. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que A está en guerra con B o que A está en guerra con B, C, D, E y todos los demás? Piensen en su país, el que sea. Bolivia, Argentina, no sé, Costa Rica, Italia. Es decir, piensen por un momento. Los países europeos son beligerantes en esta guerra. Y no lo digo yo, ni lo digo, lo dice el derecho internacional. Ya hemos citado aquí varias veces la resolución 3334 de la Asamblea General de Naciones Unidas, artículo 3.f, donde se define claramente cómo un país que cede sus bases, su logística, su espacio aéreo y demás, es beligerante en el conflicto y está sujeto a las mismas leyes de la guerra que todos los demás. Por ejemplo, el primer ministro sueco. Está sujeto a las mismas leyes de la guerra. Y por tanto, es decir, no, vamos, aquí lo que es sorprendente, de verdad, es la paciencia rusa, que se está acabando. Eso es lo que es sorprendente. Que todos los días el gobierno ruso, las autoridades rusas y el pueblo ruso tengan que estar soportando las mamarrachadas de toda esta pandilla que vive a costa nuestra, por culpa nuestra. Porque los teníamos que haber echado ya a gorrazos de sus puestos de responsabilidad. Son una chusma infame. Una chusma que quiere sacarle a dos trabajadores europeos más impuestos para mantener a un régimen corrupto y criminal como el de Kiev. Que no lo digo yo, lo dice la NABU, que es la Oficina Anticorrupción, que dirige la Embajada Norteamericana. Vamos, que es que no lo dirige Putin desde el Kremlin. Es que lo que llamaban la billetera de Zelensky se ha descubierto que se largó a Israel con un avión privado y 800 kilos de oro. 800 kilos de oro. A ese régimen, el majadero del primer ministro sueco es el que dice que hay que ayudar. Pero él no va al frente. La rata amizclera esa no va al frente. Que reclaman que vayan otros, los pobres generalmente. Él no, porque él está llamado a grandes empresas en la humanidad. Y es un gilipollas. Porque para decir eso en público hay que ser un auténtico imbécil. Y da vergüenza que un pueblo denominado culto, como era el sueco, tenga ese imbécil como primer ministro. Lo cual demuestra también que de igual no era tan culto. Y que hay mucho mito en todo eso. El mito de los nórdicos, los cultos nórdicos, tan educados ellos. Ni una mala palabra ni una buena acción. Son gentuza. Gentuza que lo demostraron llamando pigs a todos los europeos del sur. Esos son suecos y noruegos y finlandeses y daneses. Y luego están los chalaos del Báltico. Que esos es que están mal. Claro, ¿Rusia qué hace? Avisar. Va avisando. El ataque a la residencia de estudiantes, 21 chavales, más bien chavalas, casi todas eran chicas, niñas, 21 muertos. Esto no es una cosa, qué tragedia lo que ha ocurrido. No, hombre, no. Esto es un modus operandi, como se ha visto en Irán. 170 niñas asesinadas en otro colegio. Este es un modus operandi de los occidentales, demócratas, llenos de valores. Este es el modus operandi. Y entonces esto agota la paciencia rusa y hasta la paciencia de Putin, que ya, lógicamente, la presión que debe sentir desde sus asesores, los funcionarios del Kremlin, los diputados de la Duma, la prensa rusa, la opinión pública, pues claro, ya no es de extrañar que el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, diga que la copa de la paciencia ya está llena. O que el propio Putin diga que en una situación como esta no podemos limitarnos a meras declaraciones. Claro, ¿qué se espera? Es decir, o que se diga, se acabaron las declaraciones, Rusia ya no negocia con asesinos de niños.
Normal, ¿no? O sea, piénsenlo ustedes. Pónganse en la situación. Piénsenlo ustedes, ¿no? A ver, ha habido también esta semana, como digo, varios avisos. Y uno de esos avisos ha sido la llamada a iniciativa de Sergei Lavrov a Marco Rubio. Una llamada telefónica, en la cual ha mandado 3 mensajes. Y esto es lo importante, porque esto hay que entender por dónde va la situación, es decir, el camino que ha tomado el proceso, para que entendamos la gravedad de que todas estas cosas pueden tener, las consecuencias que pueden tener. El primer mensaje, muy bien, pues que como ya no se va a negociar con asesinos de niños y como la copa de la paciencia ya está llena, pues por orden directa del presidente Putin se describe que la campaña militar a partir de ahora será de ataque sistemático y sostenido contra la infraestructura de las Fuerzas Armadas de Kiev y de los centros del, el complejo militar industrial ucraniano y los centros de mando y decisión del gobierno y de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El mensaje 2 a Marco Rubio, que Estados Unidos y otras misiones diplomáticas en Kiev deben abandonar la ciudad porque están en peligro. Y para evitar que gente que, está haciendo allí su trabajo desde el punto de vista diplomático, esto es un aviso simplemente, es un mensaje, es decir, oye, sácalos, evacúa. Esto es otro aviso, ¿no? Y a la propia población de Kiev se le ruega que no se acerquen a los objetivos de infraestructura militar y administrativa del gobierno de Zelensky. Y el tercer mensaje, que todo aquel espíritu de Alaska, de la reunión famosa de Putin con Trump en Alaska, se acabó. Lavrov le dijo a Rubio que aquellos esfuerzos se han terminado porque las élites europeas y el régimen de Kiev lo único que intentan es socavar aquel marco de diálogo que se abrió en Alaska. ¿Esto qué implica también? Pues que alguien tiene que hacer algún gesto muy importante para que Rusia vuelva a las negociaciones. Claro. Y además, le dijo a Marco Rubio que Rusia no se considera responsable del colapso de ese marco diplomático. ¿Qué puede hacer Trump? ¿Seguir con la escalada? Vale, venga. ¿Qué pueden hacer los dirigentes europeos? Seguir en las mismas. Quieren forzar como sea que al final haya una guerra que incendie toda Europa. Lo que no sé por qué esperan. Además, es que es de estas cosas que dice, te das cuenta de su nivel de imbecilidad, ¿no? Es decir, vamos a ver, estoy harto de leer artículos de que poco menos que la economía rusa está colapsada, el frente empantanado, el ejército, un desastre, vamos, que la iniciativa la tienen los ucranianos, y sin embargo, entran en pánico porque un dron se desvía y da contra un apartamento en una casa. Que no son capaces de derribarlo, ni siquiera enviando aviones de combate, poniéndolos en el aire. No sé, algo no cuadra, algo no cuadra. En definitiva, ha habido un cambio cualitativo. Vamos a ver a dónde lleva este cambio cualitativo. Se ha agotado la paciencia rusa y va a intentar destruir toda la capacidad ucraniana, aunque implique bajas occidentales. Juan Antonio, dos o tres preguntitas sobre esta cuestión. Primero, una pregunta relativa a lo que
caracterizan o conceptualizan como el incrementalismo. De alguna manera, la posición de Europa recuerda un poco a ese experimento de la rana en el agua hirviendo. Quizás lo recuerdan todos ustedes. Sí. Si una rana tirada a un recipiente con agua hirviendo, inmediatamente reacciona saltando Exacto. hacia afuera por el agua hirviendo, abandona el agua hirviendo, salvando su vida. Por el contrario, si posicionamos la rana en el agua todavía fría, pero comenzamos calentándola hasta el hervor, la rana no reacciona y esto determina su muerte dentro del agua hirviendo. Bueno, la posición de Europa recuerda un poco a esta segunda rana, ¿no? Primero armas defensivas, después armas ofensivas terrestres, después aéreas, misiles, drones, la producción ahora en Europa, incrementalismo permanente, pero claro, cuando pasito a pasito ya finalmente apareces en una situación de apoyo a ataques contra la capital rusa, contra Moscú, eso en cualquier momento puede desencadenar una reacción total, más allá de que cada uno de los pasitos chiquititos, el acumulado, genera lo mismo que una acción de guerra directa. Y eso genera este incrementalismo, quizás aparezca como una de las explicaciones frente a tanta locura de parte de los europeos, porque en el caso de una guerra directa contra la principal potencia nuclear del mundo, si Putin quiere, si Rusia lo quiere, Europa desaparece del mapa. Así de sencillo. Con lo cual, no responde a la lógica comenzar una guerra contra un vecino con esa capacidad destructiva. ¿Cuál entonces la salida al incrementalismo por parte de Rusia, Juan Antonio? ¿Un golpe sobre la mesa entonces a lo Karaganov? No, hombre, yo creo que cada vez nos acercamos más a una situación de ese tipo. Entiendo que como la dirigencia europea no da para mucho, es decir, seamos serios, no da para mucho, ni por su inteligencia ni por su valor. La realidad. Entonces, bueno, pues ellos siguen escalando esto pensando que al final pues va a haber una refriega del tipo de unas líneas de combate, mucho dron, como ocurre ahora mismo en la frontera del Donbass con la región de Dnipro, ¿no? O en Zaporozhia, es decir, esto que llevan, pues eso, para avanzar en determinada zona del frente, pues se pueden tirar 3 meses. Yo creo que van buscando un conflicto de ese tipo, en el fondo un conflicto de baja intensidad, que legitime todas las medidas draconianas, ladronas, que hace esta gente. Pero claro, esto es un tremendo error de cálculo. Tremendo error de cálculo. Primero porque en Rusia ya todo el mundo es consciente, todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, digo hasta al Partido Liberal oficialmente ruso, el Yablok, que cuando se presentó el proyecto de ley para que el ejército ruso pueda intervenir en otros países en defensa de sus ciudadanos, votó junto al Partido Comunista, al Partido Liberal Democrático y Rusia Unida, porque fue por unanimidad, votaron el proyecto de ley. Es decir, en Rusia todo el mundo es consciente de que en Europa hay una pandilla de corruptos, criminales y gente irracional que están dispuestos a una guerra pensando que esto va a ser, bueno, pues un poco como el de Ucrania. No se dan cuenta que no tiene nada que ver. Que para los rusos y para los bielorrusos, Ucrania es parte de su mundo. Y Polonia no. Y Finlandia no. Y Rumanía no. Entonces, eso es un tremendo error de cálculo. Piensan como ya de alguna manera han desafiado tantas veces la paciencia del Kremlin, piensan que pueden seguir dando un paso más y otro, y otro, y otro, que el oso no va a pegar el zarpazo. Si solo hay que escuchar a la desquiciada de Kaja Kallas, esa vergüenza
que ha puesto Bruselas como puntal de la diplomacia europea, para darse cuenta que es una persona que no tiene juicio ninguno. No tiene juicio ninguno. Es una loca. O bebe, una de las dos cosas. Una loca. Ursula von der Leyen. ¿Qué cosa han escuchado usted que sea mínimamente racional de esta tipeja? Claro, es decir, y podemos repasar gobierno europeo por gobierno europeo, unos más, otros menos, otros se señalan más, otros se señalan menos. Algunos son conscientes de que el camino no es bueno, franceses, italianos, españoles, saben que el camino no es bueno. Son conscientes de que no nos podemos gastar más dinero, porque el dinero no sale de la nada. Al final hay que pagarlo. Al final, los 90.000 millones que se le están dando al régimen de Kiev para que el otro se lleve el avión con los 800 kilos de oro, eso hay que pagarlo. Hay que pagarlo. Entonces, chico, yo es que, decir, creo que sí, que es que cometen ese error. Creo que piensan que esto va a ser una guerrita que les ayude a legitimar sus políticas. Porque el resultado aquí, ¿cuál es? Después de 4 años y medio de conflicto en Ucrania, sí, para Ucrania un desastre. Para Rusia tampoco es una cosa como para estar orgulloso, porque, oye, se pierden vidas humanas, hay destrozos, pero para Europa ya era un pozo de mugre y de cochambre, que ahora ha quedado en evidencia. Huele mal en cada esquina de esta Europa. Desindustrializada, pagando la energía un 40% más caro, destruyendo el estado del bienestar, llamando a los jóvenes a que van a tener que ir a la guerra, con una catástrofe demográfica terrible, una pérdida no económica solo, pérdida de cerebros que se van. Porque aquí, claro, si Volkswagen va a eliminar 50.000 empleos, pues imagínense la cantidad de ingenieros que se van a ir de ahí. Y así con todo. Una destrucción de los servicios públicos, desintegración social, aumento de la desigualdad. Entonces, claro, como va a haber que tomar medidas drásticas de recortes de derechos sociales, de recortes económicos, de control de la población para que no se te subleve, entonces tú necesitas algo que legitime las medidas que vas a tener que tomar. Y dije, hombre, qué mejor legitimación que la amenaza rusa. Es decir, ese país que su economía está destruida, su ejército no vale para nada, no tienen capacidades militares, etc., Putin está aislado y eso se va a hundir en cualquier momento, pues ese país es el que va a invadir toda Europa. Y aquí tenemos al tipo que está al mando de todo, Rutte. Uno le ve la cara a Rutte, la cara de gilipollas, y entonces ya sabe que vamos a perder la guerra. Ya lo sabe. Solo con ver a los personajes te das cuenta que no hay posibilidad de ganar de ninguna de las maneras. Porque además, llegado el momento, no va a haber gente que diga, sí, yo voy al frente. Es más, yo animo a que no vayan al frente, a defender a esta caterva de sabandijas. Yo animo a que no se vaya al frente. Una cosa es defender a la patria y otra cosa es defender a Kaja Kallas, al lavadero de dinero de los bálticos, a la chusma nórdica y a los de Bruselas. O a Merz. Premio Nobel de la incompetencia. Es decir, no. La población europea tiene que negarse. Negarse a que le roben el dinero para gastos militares innecesarios. Negarse a ir al frente a defender no se sabe qué intereses. A defender las políticas de una pandilla de traidores a sus respectivos países, poblaciones,
y en el fondo a la civilización europea. Entonces no se puede por ahí. Y bueno, pues mucho me temo que al final va a haber un zarpazo ruso. Ya lo venimos avisando, Ezequiel, que al final cualquier día nos levantaremos, y bueno, pues habrá habido misiles Iskander que han empezado a caer en bases de la OTAN. Y entonces estaremos en un problemón. Y no será que no hay analistas en España, en Francia, en Italia, en Alemania, en Irlanda, que no lo están avisando. O Noruega, el profesor Glenn Diesen. No será gente que no lo está avisando. No será que no hay expertos norteamericanos que lo están avisando. Es decir, Scott Ritter, Larry Johnson, John Mansheimer, el coronel McGregor, es decir, Richard Page, lo están avisando. Entonces, luego no nos llamemos a engaño. Luego no podemos decir eso, es que yo no sabía. Es decir, que a estas alturas todavía no sepa que le están robando para sostener esta política militarista y belicista. Mire, pues entonces es que, a ver, lo que entonces hay que dudar es del nivel de desarrollo, educación y demás de los europeos. Porque aquí, claro, aquí esto de que somos el jardín, los demás son la jungla, y nos hinchamos el pecho, ¿no? Es decir, porque somos los más listos, los más guapos, los más ricos, los que más sabemos, y luego hay toda una élite de gilipollas. Pues no lo sé, es decir, la gente tiene que ponerse a pensar en esto. Cuando pase, una pregunta más sobre esto, Juan Antonio, antes de el paso hacia Irán. Después del crimen de guerra contra la escuela secundaria técnica en Rusia, los líderes rusos, en primer lugar Putin, en segundo lugar Lavrov y muchos otros más, realizaron declaraciones considerando o advirtiendo de una posible escalada. Realizaron declaraciones públicas evidentes en este sentido. Rusia, después de eso, concretizó un ataque con el misil Iskander, pero hasta el momento esa la respuesta. Y después de eso, hace unos días, el presidente del Comité de Defensa de la Duma Estatal, Andrei Kartapolov, respondió a una consulta lo siguiente, y esta respuesta generó la sensación de que Rusia podría retroceder sobre esa advertencia. Atención a lo dicho por este señor hace 2 días, si no recuerdo mal. La Rada Suprema ucraniana no es un centro de toma de decisiones al igual que en Rusia. Por ejemplo, la Duma estatal no lo es. Los diputados no controlan las tropas ni deciden dónde ni cuándo atacar. Lo mismo puede decirse de la oficina del presidente ucraniano. Todos sabemos que Zelensky no reside allí. Se encuentra en un búnker y en su oficina hay 2 guardias de seguridad y 5 limpiadores. ¿Vale la pena gastar munición costosa en un lugar prácticamente vacío? Por lo tanto, en este caso, los centros de toma de decisiones deberían ser los puestos de mando reforzados y protegidos por las Fuerzas Armadas de Ucrania, sus ramas, unidades y posiblemente otras estructuras de poder, incluidas las estructuras gubernamentales. Pero debemos comprender que no se encuentran en el centro de Kiev, son puntos ocultos y bien fortificados. Y nuestra tarea es identificarlos y exponerlos con la ayuda de las armas disponibles. Palabras de el señor Kartapolov, las cuales generaron mucho enojo en los sectores ahora mayoritarios en Rusia, tendientes a una respuesta mucho más dura. Y más tarde, Peskov, consultado no sobre los ataques contra Kiev, sino consultado sobre los ataques sistémicos o sistemáticos anunciados por Putin, respondió algo así como: bueno, sí, comenzaremos ataques sistemáticos, pero no cotidianos. Periodicidad representa algo distinto de sistematicidad. Bueno, un tecnicismo. Puede que
esto responda a una mirada, concretamente del gobierno ruso, de que todavía todas estas provocaciones, más allá de lo terribles y de lo criminales, no generan un riesgo existencial para Rusia. Rusia, de todos modos, realiza avances militares día a día y, por ende, más allá de las advertencias, no va a comenzar Rusia una escalada como querría Karaganov, disparando, por ejemplo, contra la Rada ucraniana o contra el Palacio de Gobierno, o simplemente acá presenciamos las palabras de alguien diciendo, bueno, una opinión personal y nada más que eso. Juan Antonio, ¿retrocede sobre la advertencia Rusia o no? No, yo creo que, a ver, aquí hay una cosa que es de manual. Es decir, si el enemigo quiere llevarme a provocar una escalada, hombre, lo que no debo hacer es lo que quiere el enemigo. Eso es lógico. Y evidentemente, más allá de que sea verdad, que están en un búnker y que hay que localizarlos y esas cosas, es decir, realmente es que efectivamente la Rada, si no ha sido capaz ni de hacer que dimita a Zelensky después de estar ya 2 años ocupando un cargo de forma ilegal, lo que repito, el argumento de la ley marcial no es argumento, porque la Constitución ucraniana, es decir, lo que tiene establecido la legislación ucraniana es, si no se celebran elecciones, porque hay ley marcial, lo que tú quieras, hay una situación de guerra, vale, no se celebran elecciones, pero el presidente deja de serlo y pasa a tener el mando el presidente de la Rada. Cosa que Zelensky no deja, porque se ha convertido en un tirano, un dictador al que mantenemos entre todos. Bien, entonces, es decir, uno no debe caer en las provocaciones para hacer el plan que el enemigo quiere que hagas. Lo que pasa es que, claro, efectivamente todo tiene un límite. Yo no creo que en un momento determinado un día se levanten y el ataque sea a la Rada o a Bankova o yo qué sé, al Ministerio de Agricultura. No, si un día se pasa ya la situación y hay un salto cualitativo, no, van a ser a las bases de la OTAN que proporcionan apoyo militar al régimen de Kiev. Y ese día tendremos el problema gordo. Mientras tanto, sí, va a haber ataques sistemáticos, pero va a ser aquello que destruya la infraestructura ucraniana que permite la continuación de la guerra. No creo que... a ver, vale, destruyes el edificio de la Rada. Digamos, ¿qué peso militar tiene eso? Ninguno. ¿Destruyes el edificio del Ministerio de Agricultura? Ninguno. No tiene, es decir, un Estado Mayor tiene que ser lo suficientemente frío para identificar los puntos críticos y el centro de gravedad del enemigo, que es donde tú debes golpear. Y el Ministerio de Agricultura o la Rada, pues no son los objetivos donde hay que golpear ahí. Es decir, como mucho, ¿qué vas a hacer? Igual matas al pobre portero o al vigilante que esté ahí. No tiene mayor sentido. Es decir, los objetivos tienen que ser otros. Es decir, efectivamente, igual que se ha destruido ya el 70% de la infraestructura eléctrica, hay que destruir, y se está haciendo ahora sistemáticamente con todas las locomotoras de gasoil, porque claro, las eléctricas ya prácticamente no van. Pues habrá que hacerlo con toda y cada una de las fábricas, con todas y cada uno de los talleres, almacenes, zonas donde se identifican búnkers, bases aéreas. Es decir, estos son los que de alguna manera van a ir eliminando la capacidad de Kiev de continuar la guerra. Eso tiene sentido militar. Lo otro puede ser un gesto mediático, ¿no? Vamos a bombardear la Rada para que todo el mundo diga, que se fastidie, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, pero eso no tiene sentido militar. No va más allá. Es decir, ahora, evidentemente, lo que sí puede tener sentido en un momento dado
es que, oye, si ya identificas claramente que desde territorio de Estonia o de Lituania o de Finlandia salen los drones que están matando a tu gente, a tus estudiantes, entonces a lo mejor sí que al final hay un golpetazo. Hay un golpetazo contra esos países. ¿Y después qué? A ver, si eso ocurre, ¿qué? Se atacan 5 bases de la OTAN, 3 en el Báltico, una en Polonia y otra en Rumanía. ¿Después qué? ¿Qué va a hacer la OTAN? Como dice el imbécil, si vamos a defender cada... ¿Cómo lo vas a hacer? Venga. A ver, ¿cómo lo vas a hacer? O sea, es que es el tonto el culo de Rutte. ¿Qué vas a hacer? Imbécil, ¿qué vas a hacer? Si eres un inútil ya como presidente de un paisucho pequeñito, ¿qué vas a hacer como secretario general de la OTAN? A ver, ¿qué? Pero, ¿por qué? Es decir, venga, echarle lo que te... echarle huevos, venga a tirar para adelante. Venga, a mandar tropas a Ucrania. Venga. No es que no. De que llevamos 4 años y medio escuchando la misma cantinera de las mismas sabandijas y no tienen cojones. Pues unos mierdas, unos cobardes. Porque es una élite que vive muy bien y lo que quiere es seguir viviendo muy bien a costa de los demás. Que no van a ir a la guerra. Ni von der Leyen, ni los hijos de von der Leyen, ni los de Merz. No, estos no van a ir. Quieren que vayas tú. Tú sí. Pero ellos no. Ellos son una camarilla, una oligarquía que vive muy bien, que sirven a los intereses de otros, intereses extranjeros. Pues son traidores por naturaleza. Está en sus genes, la traición. Cobardes. Es decir, entonces, no, ¿qué van a hacer? Es decir, ya llevamos mucho tiempo, ya te digo, es que llevamos, estamos envejeciendo juntos, Ezequiel, en este programa y en otros. Llevamos muchos años ya, casi 5 años, vamos camino de los 5 años para saber de qué van todos estos. Recordemos, hagamos memoria, Napoleoncillo Macron, ¿cuántas veces amenazó? Y la coalición de los dispuestos, y la coalición de los puestos, ya no colocamos allí en el tren para Kiev, y recordamos todas esas escenas, y la romería permanente a Kiev de todos estos elementos allí, a darle la mano y abrazar al ladrón de Kiev. ¿Y qué? ¿Qué han hecho? En 4 años y medio, ¿qué han hecho? Ladrar, nada más. Ladrar, soltar espuma por la boca, venenosa, porque, bueno, no son nada. A ver, es decir, estos tipos tienen una calidad absolutamente despreciable. Ninguna. Y por lo tanto, el mando ruso puede determinar, es decir, bueno, vale, vamos a seguir nuestra forma sistemática de hacer, y, oye, puede que intensifiquen ciertas operaciones, puede que intensifiquen los bombardeos o ataques a determinados objetivos, puede que intensifiquen presión por otro lado, aumenten la escalada verbal, porque de alguna forma también tendrán que dirigirse a su propia población y darle confianza. Podemos ver operaciones de este tipo. Pero, a ver, cuando el otro día María Zaharova dijo Odessa es rusa, mandó un mensaje muy claro. Odessa va a ser rusa, porque lo ha sido siempre. Así que ya la pueden dar por perdida. Se tarde 1 año, 3 años o 10 años, como dice Merkel, que la guerra va a durar todavía 10 años. Va a durar porque Odessa va a ser rusa y Kharkov va a ser rusa, porque eran rusas. Y esto, que decir, que nadie me entienda mal. Esto no es que, es que tú has ido porque tú eres prorruso. Vamos a ver, estoy intentando hacer un análisis objetivo. Te están avisando.
como se avisó antes de febrero del 22, como se avisó cuando no se cumplían los acuerdos de Minsk I, como se avisó después de Minsk II. Es decir, te están avisando. Y es que no puede ser. No puede ser. Entonces, bueno, pero como no hay racionalidad, ni calidad humana, ni dignidad, ni ningún valor de eso de los que presumen, pues muy lamentablemente veo que nos llevan a la guerra. Ahora, espero Juan que Antonio, en el caso no vaya ninguno. sí, recogiendo de alguna manera, acompañando de alguna manera el espíritu de Karaganov, pero sin su dimensión más polémica, la de la utilización de armas nucleares, pero acompañando su espíritu en cuanto a la necesidad de regenerar la disuasión a través de que los líderes europeos recuerden los horrores de la guerra, el miedo a las barbaridades de la guerra en carne propia. Un ataque contra el tren específicamente, recién mencionado en tu última intervención, el tren transportando o el tren del cual desciende Kaja Kallas, o mejor aún Ursula von der Leyen, en la capital de Kiev, con Zelensky cumplimentando en el andén de esa estación a su última visita de Estado, Kaja Kallas, o mejor aún, Ursula von der Leyen. Un misilazo sobre la cabeza de esa gente, ¿no determinaría el fin de la guerra? No. Porque podría generar quizás una escalada, pero No. también podría determinar un retroceso como, epa, No, acá la cosa en serio, ¿no? No, porque en el fondo esta gente son empleados de las élites. Sí. Ellos viven muy bien, es decir, ellos se aprovechan, son arribistas, son ladrones, pero en el fondo ellos no, es decir, no van a decidir. Ellos no van a decidir. Decide más Rheinmetall o Volkswagen o los bancos alemanes, el Deutsche Bank, por ejemplo, deciden más que esta gente. Esta gente no son más que parte del aparato de ejecución de lo que deciden esas élites. Entonces, bueno, pues lo sustituirían por otros. Es lo que muchas veces hemos hablado. ¿Por qué no liquidan a Zelensky? Pues dan a otro. Claro, no tiene, es decir, igual en vez de dejar el tonto, a no ser que vayan a poner un listo. Sí, en el caso de Zelensky sí, pero ¿y von der Leyen, Juan Antonio, pero no generaría un efecto en Europa de reacción? Epa, yo el creo próximo que quizás el efecto sobre Europa no es que vayas a una o dos o tres cabezas. El efecto es, en un momento dado, si la situación sigue agravándose, va a ser cuando toda Europa se percate de que realmente nos podemos meter en una como en 1914, y que las bombas pueden caer en tu ciudad. Es decir, que te des cuenta de que igual si estás en Roma o en Ámsterdam o en París o en Madrid, te pueden caer las bombas. Y entonces a lo mejor todo el mundo despierta y se pone serio. Y a lo mejor esto se para. Pero se pararía por la propia presión popular, que es lo que yo he hecho de menos realmente. Porque, repito, si está Úrsula ahí y demás, ¿por qué? Oye, algo hacemos mal votando. Algo hacemos mal. O sea, porque votamos unos tipos que nos roban todo el día. Yo es que, de verdad, es decir, oye, vamos a ver. Vamos a ser serios. ¿Cómo estar votando siempre a los que nos roban? A los que nos llevan a la guerra, a los que se lo gastan en armas, a los que están todo el día provocando, a los que no dicen una puñetera verdad, a los que no dejan decir una verdad. Entonces, no, yo creo que eso no cambiaría. Es decir, esto obedece a intereses más profundos, a estructura, a una situación estructural. O sea, ¿qué va a hacer los grandes industriales
bueno, no los grandes industriales, los grandes fondos que tienen invertidos sus dineros en las grandes industrias alemanas. Oye, pues hay que hacer lo que hay que hacer, y si en el camino le pasa algo a von der Leyen, pues ya ponemos a otro. Otra cosa es que efectivamente, oye, pues te caiga el petardazo eso, en la factoría. Y entonces dices, ya no tengo factoría. Entonces, es decir, hostia, es que llegan hasta aquí. Claro, es decir, lo que dice Karaganov y otros es, hagámosles ver que si esto sigue así, esto se acaba. Y entonces, hombre, cuando se acaba, pues es decir, esas élites, mira, no quieren acabar. Los hijos de los obreros sí, eso pueden acabar, pero ellos no. Es decir, este es el tema. No, yo no creo que eso cambiara, Es decir, Bien. por desgracia. Porque si no sería fácil la solución, Sí. Seguramente más sencilla Claro. y menos riesgosa que un ataque directo contra capitales europeas. Claro, por eso mi pregunta más que sugerencia, como una suerte de golpe simbólico y además llamado de atención a los líderes antes del ataque contra los países directamente. Claro, pero es que fíjate, si fueran actores racionales, ya eso ya habría pasado ya. Si fueran actores racionales, ya se habrían dado cuenta que llevamos 3 años ya en el camino hacia la guerra. Y cada vez más cerca, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Si fueran actores racionales, fueran gobiernos que sirven a sus pueblos, pues hubieran dicho ya, no, hasta aquí. Hasta aquí. Pero ¿no ves que llevan 3 semanas para ver a quién pueden nombrar para hablar con Rusia? Que si Schröder, que si Merkel, que si no sé quién, que si Kaja Kallas, son incapaces de decir, bueno, pues vamos a mandar a fulanito de tal a hablar con los rusos. Entre otras cosas porque no sabría de qué hablar. ¿De qué va a hablar? ¿De lo que digan los estonios, los lituanos y los finlandeses, o de lo que digan los portugueses, los españoles y los griegos? ¿De qué van a hablar? Si es que lo que llaman bloque occidental, el bloque europeo, no existe. Existe la convergencia de intereses de esas élites, pero no existe en cuanto a bloque político nacional. Es decir, no. Es decir, yo estoy completamente convencido que ahora mismo le preguntamos a los portugueses o a los italianos, venga, que hacen falta 400.000 efectivos para mandar allí a Ucrania, a ver cuánto se apunta. A ver cuánto se apunta. Pero si han tenido que reclutar en Colombia y en Brasil, como fuera, engañando a la gente, que ya parece que el presidente Petro le va a poner freno a la cosa, para que vayan a luchar a Ucrania. Luego sí, luego están los tarados que hay en todos sitios, ¿no? O sea, ingleses, italianos, españoles ha habido, vale, se mata, pero eso es poca gente. Es decir, eso no significa ningún cambio cualitativo en cuanto a nivel operacional. Entonces, no. Lamentablemente es así. Juan Antonio, cambio de tema hacia Irán. Aquí la publicación de Trump hace algunas horas, a propósito de cambios, con un cambio de tono muy fuerte, aunque evidentemente con muchas mentiras luego refutadas por los propios iraníes. Esta es la publicación de Trump hace unas horas. Irán debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica. El estrecho de Hormuz debe abrirse de inmediato sin peaje para el libre tránsito marítimo en ambas direcciones. Todas las minas submarinas, si las hubiera, serán desactivadas. Los barcos atrapados en el estrecho debido a nuestro asombroso e inédito bloqueo naval, que ahora se levantará, y aquí el anuncio más importante de esta publicación, dentro de esta publicación, todos esos barcos atrapados podrán iniciar el proceso de regreso a su casa. Saluden a sus esposas de mi parte. Bueno, las estupideces de Trump. El material enriquecido, a veces denominado polvo nuclear, que se encuentra enterrado a gran profundidad bajo montañas prácticamente derrumbadas por el potente ataque de nuestro bombardero B-2 hace 11 meses,
será desenterrado por Estados Unidos en estrecha coordinación con la República Islámica de Irán y el Organismo Internacional de Energía Atómica y destruido. No se intercambiará dinero hasta nuevo aviso. Se han acordado otros asuntos de mucha menor importancia. Me reuniré ahora en la sala de crisis para tomar una decisión final. Según los medios, Trump ahora reunido en esa sala de crisis, pero según los medios estadounidenses, los medios iraníes rechazaron esta publicación de Trump como un compendio de mentiras distinto de lo acordado, y hace un ratito presentaron, por cierto, las condiciones aparentemente del borrador en discusión con las siguientes condiciones. Se liberarían inmediatamente a Teherán 12.000 millones de dólares procedentes de activos congelados en el extranjero, primera condición. Las sanciones y el programa nuclear se abordarán tras un alto el fuego en el Líbano y desbloqueo parcial de los activos, por ende, alto el fuego total, incluido el Líbano, y recién después la negociación. No se prevé el desmantelamiento de instalaciones nucleares ni la eliminación de material nucleares iraníes, con lo cual lo de Trump una mentira. Y finalmente, el acuerdo no prohíbe a Irán cobrar por el paso por el estrecho de Hormuz, esto fundamental, y refutando a Trump. ¿Cuál es la verdad de todo esto, Juan Antonio? ¿Dónde el acuerdo? A ver, la verdad nunca puede estar en el lado de Trump, porque como él es capaz de decir A y no A al mismo tiempo, esto es imposible. Es decir, la verdad no puede estar al lado de Trump. Nada, eso, a ver, es que este hombre no dice una sola verdad. Ya hemos comentado muchas veces cuál es la psicología del personaje, la forma del personaje, el fondo político del personaje. Además, ahora hay que añadirle que está presionado, muy presionado, lo cual no sé si es bueno o malo. Creo que todo esto denota una grave fractura dentro de la administración norteamericana entre un sector de halcones, donde está Peter Hegseth, un imbécil, Marco Rubio, me ahorro los comentarios, Wyckoff y toda esta maraña de los amigotes de Mar-a-Lago y demás, y otros que no están por la labor porque ven que el tema está perdido. Y es así de sencillo. No es porque no quieran hacer algo al respecto, sino porque ven que este tema está perdido y que cuanto más dure va a ser peor. Peor porque más nos acerca a la crisis sistémica. Peor porque se va estrechando la ventana de oportunidad que tiene Trump antes de las elecciones de medio término. Peor porque el efecto sobre la propia economía norteamericana también es importante. Porque, claro, el que vende gas natural lo vende a precio de mercado. Y si se lo pagan más los chinos, va a mandar el barco a China. Y el precio en Estados Unidos subirá. Sí, sencillo. Es capitalismo puro y duro, que tanto les gusta. Entonces, bueno, los primeros, el primer sitio donde se filtró el acuerdo, vamos, el memorándum de acuerdo que por iniciativa china con Pakistán presentaron y que se filtró el 31 de marzo, ya ha pasado tiempo, prácticamente seguimos con ese memorándum. Prácticamente. Yo lo tenía aquí y era el acuerdo marco, ¿no? Es decir, era la cesación, por supuesto, completa de las actividades militares y de las operaciones militares, incluido el Líbano. Bien, ustedes saben lo que está pasando en los últimos 2 días en el Líbano. Bombardeos israelíes sobre población civil, como siempre. El genocidio por sistema. La apertura del estrecho de Hormuz desde ambos lados, es decir, retirados activos militares norteamericanos del bloqueo, eso que llaman bloqueo, y que Irán permitiera el paso de cualquier buque. Pero, como ya hemos comentado otra vez, pagando una tasa en forma de impuesto o por ofrecimiento de servicios, seguridad y demás, que se compartiría y ya está negociado entre Irán y Omán. Y esto es así porque el estrecho es no zona económica exclusiva de Irán o Omán, no, es aguas territoriales, que es lo que parece que alguno aquí no entiende. Y esto está amparado en el Convenio de Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar.
Por tanto, como son las famosas 14 millas, más las 14 millas de Omán, pues es el total del estrecho. No hay aguas internacionales ahí, joder. Es que no sé, es tan difícil. A ver, que lo entienda Trump, yo sé que es difícil. Pues claro, un trozo de corcho, con un trozo de pelo rubio aquí, pues es normal que no lo entienda. Pero bueno, alguien le podrá decir, señor presidente, es que esto es así. Es que son aguas territoriales, no son aguas internacionales, no es zona económica exclusiva que tienes el tema del derecho de paso, ¿no? No, son aguas territoriales. Y entonces, como son aguas territoriales, si quiere Oman y Irán cobrar, van a cobrar. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo piensa impedir eso? Solamente con la guerra, ¿no? Entonces, ¿qué vamos? ¿A la escalada? Porque no hay otra, no hay otra. Por supuesto, descongelar y devolver los fondos iraníes bloqueados. Es decir, robados. Robados. Porque es dinero del pueblo de Irán. Recordémoslo. No era de la Ayatollah Khomeini, no. Eran del pueblo de Irán. Robados. Las sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos, ilegales. Porque todas las sanciones son ilegales, salvo resolución expresa del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ilegales. Luego lo que había después si esto se firmaba, este memorándum, que ahora tiene, bueno, pues creo que ahora tiene 14 puntos o 11 puntos, no lo sé, como todos los días van cambiando, los iraníes van cambiando las palabras de un sitio a otro, sigue siendo el mismo memorándum. Trump sigue diciendo que se ha avanzado muchísimo, luego está cabreado. Ya por último, ayer amenazó a Oman con volarlos. Es que estos son los tipos, esto es Occidente. Amenazó con volarlos. Entonces, pues bueno, después de ese memorándum, es decir, habría una segunda fase, en el cual, por un lado, se negociaría el tema del expediente nuclear. Para que, a ver, sería un mecanismo de seguridad regional, una serie de fórmulas en que intervendrían Pekín, Moscú y algunas partes europeas y regionales, en la cual, bueno, pues se discutiera el tema de el no desarrollo de armas nucleares por parte de Irán. Pero es que eso ya se tenía. Es que había una fatwa del líder espiritual de la revolución islámica que impedía el desarrollo de un arma nuclear. Es que llevamos 20 años con la cantinela de Netanyahu de que los iraníes van a obtener un arma nuclear. Y así llevamos 20 años. Es el arma nuclear que más va a tardar de la historia de la humanidad. Es decir, eso ya estaba. Eso ya estaba en el acuerdo anterior que Donald Trump tiró a la basura. Ya estaba. Luego, eso a los iraníes no le va a costar firmarlos, mientras se mantenga lo que por derecho cualquier país soberano tiene, que es desarrollar la energía nuclear pacífica para la investigación, para el consumo y para la medicina. Eso lo tienen, es un derecho que tiene todo país. Todo país. ¿Por qué no lo va a tener Irán? Porque lo dice Trump. Claro, es que no tiene ningún sentido. Y luego estaría el tema de la nueva arquitectura de seguridad regional, que esto significa una reconfiguración de la región, y en el cual hasta la propia Arabia Saudita le ha propuesto a Irán que hablemos de una reconfiguración de la seguridad regional para asegurar un tratado de seguridad colectiva en el cual ya no estén las bases norteamericanas. Trump, además, se le ocurre, como es un torpe, como es un indigente intelectual, aparte de amenazar con volar Omán, él lo vuela todo, aparte de amenazar con volar Omán, le dice a la petromonarquía una exigencia de que si quiere que él haga un acuerdo con Irán, que ellos tienen que firmar los pactos de Abraham, los acuerdos de Abraham. Bueno, claro, ya muchos ya lo han rechazado. Con lo cual, lo único que está haciendo Donald Trump es cada vez empujando más a las petromonarquías
a intentar, junto a Turquía y Egipto y Pakistán, a llegar a un acuerdo con Irán y fuera los norteamericanos de aquí. O sea, ¿y cuál es la alternativa a eso que tiene Trump? La guerra. Vale, pues venga. Porque lleva, ¿qué? Mes y pico amenazando, ¿eh? Todos los días. Sí, después de vez en cuando hay un rifirrafe que se ataca 2 lanchas. Me han atacado 4 barcos. Él sigue al juego de las declaraciones para que sus amigachos golfos sigan robando con la especulación del precio del petróleo en los mercados de futuro. Es decir, esto es lo que hay que darse cuenta. ¿Cuál? Venga, ¿qué va a hacer? No sé. O Washington se ve obligado a aceptar un acuerdo que comercializará como una gran victoria, pero que será una derrota estratégica, o no va a haber acuerdo y vamos a la guerra. ¿Qué es lo que quiere Netanyahu? Porque aquí, igual que Zelensky, Netanyahu necesita de la guerra para poder continuar en el poder y no acabar en la cárcel. Por ladrón. Entonces, bueno, alguno podrá decir que utilizas un lenguaje un poco duro, pero a ver, la gente tiene que entender la gravedad de estas situaciones. No podemos andar con palabritas suaves, propias de todos los melifluos estos que aparecen por medios de comunicación corporativos. Vamos a decir las cosas de verdad. Netanyahu necesita la guerra y el genocidio para no acabar en la puñetera cárcel por ladrón. Y ya está. Entonces, bueno, pues al final, ¿qué vemos? Bueno, pues una Arabia Saudita que a espaldas de Trump pues intenta llegar a un pacto de no agresión, intenta una reconfiguración de la zona. Vamos a ver, el 19 de mayo hubo una reunión secreta de Arabia Saudita con Irán en España. Una reunión centrada en cómo salvaguardar los flujos de petróleo saudíes a través de Hormuz. Es decir, Arabia Saudita estaba negociando con los iraníes, pasando totalmente de los norteamericanos. Evitar una confrontación directa con Irán y mantener abiertos los canales de comunicación, que es lo lógico. Y estoy seguro que junto a Arabia Saudita, o detrás de ella, esperaban la noticia en el teléfono Qatar y Kuwait. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque los intereses de Arabia Saudita se superponen con los de Irán. Es más, empiezan a tener hasta enemigos comunes. Y no me estoy refiriendo ya ni a Israel ni a Estados Unidos. Estamos refiriendo a Emiratos Árabes. ¿Vale? Bueno, pues. ¿Qué pasa? Que hay, es decir, cualquier analista lo que tiene que percatarse ya, es que Trump ha fracasado. Y ha fracasado por error de cálculo. Porque subestimaron la capacidad de resistencia de la revolución islámica. Han fracasado por falta de planificación. Porque sí, bueno, a que venga, vamos a un asunto de impulso político interno, pero que ni doctrina militar real, ni plan B, ni plan de salida, ni plan de estabilización posterior al conflicto, nada. Ha fracasado porque cambia de rumbo bajo presión, es decir, dependiendo de lo que opine Netanyahu, o presione el lobby judío en Norteamérica, o por la respuesta militar de Irán bloqueando el estrecho, provocando un problema de inestabilidad global, porque para eso es un nudo crítico, pues al final esto le obliga a cambiar permanentemente. Y estamos hablando, pasamos de voy a destruir la civilización persa a estamos alcanzando importantes avances, porque ahora los que están ahora son gente mucho más razonable. Es que dice unas gilipolleces. Y está fracasando porque la narrativa, porque la mesa de negociaciones
al final se están discutiendo las condiciones y los intereses estratégicos de la República Islámica de Irán, no los intereses norteamericanos. Es decir, ¿se acuerdan de aquellos puntos que sacó Trump, que es que era un delirio, ¿no? Es decir, no se ha vuelto a hablar de eso. Habla de estos puntos por los que tú has citado, más o menos, pero que son muy, muy similares a los que se filtraron ya el 31 de marzo. Oye, es que estamos a 30 de mayo. Es decir, ya ha pasado, 2 meses. Y seguimos ahí. Mi percepción, no sé, pues intentará mantener un conflicto abierto por no aceptar una derrota estratégica antes de las elecciones de medio término, y después Dios dirá. Es muy posible que a lo mejor si Netanyahu no gana las elecciones en octubre en Israel, pues cambie ahí, se quite una presión. Es posible que, oye, quede contento con el Mundial de Fútbol y otras cosas y piensa que pueda tener un resultado mejor en las elecciones de medio término, sobre todo si logra que el petróleo se mantenga, la energía se mantenga un poco baja y la inflación no suba tanto. Pero yo no veo más salida. Y cada día que pasa, la posibilidad de una amplia operación militar va siendo menor. Porque el tiempo se estrecha. Y mandar allí 700, 800.000 efectivos con toda la logística y todo el material como para iniciar una guerra terrestre, ¿qué se suena por ahí? Hombre, que van a armar a los de ISIS, que los están soltando de las cárceles de Siria para crear problemas en la frontera iraní. Seguro, es lo que han hecho siempre. Armar el terrorismo. Lo hicieron con Al-Qaeda y lo hicieron con el ISIS y lo volverán a hacer. Como han armado a los yihadistas en Mali. Armar al terrorismo. Es decir, el huevo de la serpiente del terrorismo yihadista está ahí, ahí, en Washington. Que nadie se equivoque. Entonces, bueno, pues yo no veo. Yo creo que Trump demuestra que es incapaz de gobernar en tiempos de guerra. Sigue sin solicitar, por supuesto, ninguna autorización formal al Congreso. Él siempre amenaza, va a volar a unos, a otros y demás, pues, no sé. Y bueno, pues, es cierto que el conflicto se encamina hacia un desenlace necesariamente, pero el desenlace, sea por el que sea, no veo por dónde puede ser favorable ahora mismo a los intereses de Estados Unidos. Otra cosa serían los de Israel, pero los de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, lo de la América primero, pues va quedando, como, bueno, pues una de las boutadas más de Donald Trump, ¿no? Nada más. Por aquí, Juan Antonio, imágenes de hace minutos, esto de último momento. En Keshm, hace más o menos una hora, la activación de las defensas antiaéreas, por ahí escuchable esto y visible. Los medios iraníes inmediatamente con el anuncio del derribo de una aeronave estadounidense. La propia página del Comando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el CENTCOM, rechazó esto. La página de CENTCOM en X rechazó esto, pero hace apenas 5 minutos, de repente, aquí la prueba del derribo en aguas, precisamente ahí, en la isla de Keshm, la prueba del derribo de una aeronave, aparentemente un dron estadounidense, derribado por la defensa antiaérea iraní, y según algunos reportes, ya en camino una respuesta iraní hacia algún objetivo como represalia por esto. Eso todavía no confirmado, vistas solo algunos mensajes en medios alternativos en Telegram. Bien, esta es la situación de último momento, el análisis de Juan Antonio más que claro.
Simplemente quería recordar antes del final algunas cuestiones. Por un lado, que, querido Juan Antonio, nuestro canal en Patreon, en 2 días atrás, o no, el día de ayer, presenta un radical, un fanático. Bueno, realizamos una reacción junto a Fernando a la entrevista, a la famosa entrevista de Karaganov y Lendisen, aquí en pantalla, no la desaprovechen. La presentamos de punta a punta, realizamos un análisis en directo de todo lo dicho por ambos analistas, pero sobre todas las cosas por Karaganov. Está el último episodio de nuestro canal en Patreon, Demoliendo Mitos en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí por la censura. Este es nuestro último episodio, no lo desaprovechen, acompáñennos ahí, el enlace abajo. Y, querido Juan Antonio, sí, adelante. No se me escapara que dedicáramos un par de minutillos por hacer algo de perspectiva de otra situación que se está fraguando, que me refiero a Armenia. Armenia tiene elecciones pronto, de hecho el mitin final del partido gobernante va a ser el 5 de junio, creo que el 5 de junio, si mal no me equivoco, es viernes, porque las elecciones serán el 7 domingo, imagino, el 7 domingo. Bueno, ustedes saben, en Armenia hay un gobierno absolutamente ahora pro-occidental, traidor a su propio pueblo, que con los cantos de sirena norteamericanos y europeos, para intentar llevarla hacia el bloque de la OTAN, para intentar que el corredor que une Azerbaiyán con el Mediterráneo para transportar el gas de las empresas norteamericanas del Caspio, pues pase por Armenia. Es decir, y allí, bueno, pues gobierna un tipo, es decir, el Pashinyan, que es un pro-occidental, un pro-europeo, un pro-OTAN, y bueno, pues como hay mucho armenio que no estaba muy por la labor, pues este hombre ha heredado todas las buenas costumbres de la Europa civilizada, ¿no? Y entonces, bueno, pues se dedica a poner un estado de alerta y ordenando a todos los gobernadores regionales que llenen autobuses con personas de las instituciones bajo su jurisdicción, es decir, funcionarios, para llenar sus mítines. Así se hará en poblaciones y en la misma capital de Armenia. Además, exigirá, como ya he dicho otra vez, que se hagan fotos de las plazas llenas de gente para la sensación de que tiene el apoyo popular. Por supuesto, si el funcionario de turno, puede ser hasta un militar, que tienen que ir de civil para dar la sensación que son ciudadanos, ¿no?, se niega, se han despedido de su trabajo, ¿no? Estos son los tipos, estos son los tipos. Además, bueno, pues, es decir, ha habido en los últimos mítines en esta campaña electoral donde ha sido replicado por la gente, pues esto ha llevado a importantes actos de represión. Este señor. Aquí defendiendo la posición de, en un mitin político, la entrega de Nagorno-Karabaj a Azerbaiyán, a los azeríes. Aquí defendiendo su política de entrega de una parte del territorio nacional. Más cipayo que esto, imposible, Juan Antonio. No, vamos. Sí, pero vamos, es decir, que ya hay denuncias, por ejemplo, de funcionarias de ayuntamientos reprendiendo a las directoras de los jardines de infancia para que vayan a las manifestaciones, o sea, a los mítines de este señor, ¿no? Y acusando a las directoras de haberles transmitido un mensaje previo en el que solicitaba la participación del personal para inaugurar las oficinas de su partido, ¿no? Es decir, bueno, pues un acceso que celebran el 7 de junio, ya lo tengo confirmado, ¿no? Este señor ha firmado un acuerdo estratégico de asociación estratégica con el Reino Unido, en el cual habla de una nueva etapa de prometedora en las relaciones con el Reino Unido, ¿no? Y finalmente Donald Trump viene a apoyarle en una nueva acción de injerencia en los asuntos internos de otro país.
a ver, es decir, claro, ¿esto qué significa? Significa que, lógicamente, Rusia, porque Armenia es parte de la Unión Euroasiática y parte de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. ¿No? Y era también parte de la Confederación de Estados Independientes. ¿No? Claro, ¿esto qué significa? Pues que Moscú, lógicamente, dice que no puede estar sentada en dos sillas a la vez, que tendrá que decidir si se quiere ir con los europeos y con la OTAN o seguir en la Unión Euroasiática. ¿No? Y claro, los armenios debían ser conscientes, porque Putin ya se lo ha avisado, que Rusia vende el gas a Armenia a $177,5 por cada 1.000 metros cúbicos, cuando el precio de mercado es de $600 por 1.000 metros cúbicos. Es decir, prácticamente 4 veces y pico más caro. Eso es simplemente un dato de donde este rastrero está llevando a Armenia. ¿Por qué? Pues porque es parte, quiere integrarse en esa élite, y donde los europeos ya le habrán prometido de todo, para integrarlo en ese club infame, y con una única intención: arrancarle al entorno ruso un país donde pueda provocar otro frente. A Estados Unidos le interesa, pues le interesa lo suyo, el tema del corredor de Zangueul. Pero a los europeos buscarán su integración en la OTAN para provocar otro conflicto a Rusia en el Cáucaso en este momento. En fin. Aquí la visita de Macron a Pashinyan hace unos días. Atención a esto, Juan Antonio. El personaje ladrando, el impresentable del Tarzán de Maceta, el impresentable de Macron, y no en el piano acompañándolo, sino en la batería, sonando ahí a la derecha ahora. Este señor, este Pashinyan. Esta es la visita de Estado de Macron a Armenia hace unos días. Mucha, Juan Antonio. En manos de quién aparecemos. Nada, cuando sean las elecciones en Armenia el día 7 y diga que han ganado un pro-europeo, un pro-occidental, pues que sepan ustedes que este es el personaje. Este es el personaje, y cómo de nuevo se mete la zarpa para falsificar la democracia. En fin. Oye, no se me olvide también recordarles a nuestros espectadores yo que les recomiendo nuestra página del think tank, Soberanía. Creo que tenía por ahí la dirección, el logo este. Con un segundo la presento, con un segundín. Aquí. Efectivamente, la presentamos. Muy buenos análisis allí, no solamente los de Juan Antonio, sino un enorme número de analistas verdaderamente en español. De 35 países, además. O sea, analistas de 35 países, yo, bueno, pues los recomiendo, están en diversos idiomas y, bueno, pues ahí pueden encontrar también análisis un poco de todas estas cosas que comentamos. Y seguramente, pues, la lectura siempre suele ser más reflexiva, más pausada, ¿no? Así que recomendarlo, y oye, pues, Soberanía. La dirección está por ahí. En el enlace, en la descripción, la dirección. Sí, efectivamente, soberanía.com.br, con un servidor brasilero, evidentemente. Mejor, porque si no, en manos de los estadounidenses. No, hay que salir de aquí, como sea. Efectivamente. Bueno, para el cierre, nuestra noticia simpática sobre el final. Nosotros ahora en China con
el ganador de el Rey de la Sandía, el Festival de la Sandía de Dajing 2026 en Pekín. Un productor veterano se ha alzado una vez más con el máximo galardón en la prestigiosa competición anual de frutas de China. Madre mía. De que la enorme calabaza, pesando 79,75 kilos, fue cultivada por este señor, el rey de la sandía, Ye Xinyang, y destacó entre cientos de participantes del evento. El evento trajo agricultores de varias provincias, quienes exhibieron más de 250 variedades de sandías. Las imágenes del festival muestran la sandía gigante expuesta en un puesto rodeada de visitantes que le toman fotos y comparan su tamaño con el de sus manos. El rey de la sandía de China, Juan Antonio. Madre mía. Qué pedazo de sandía, realmente. 80 kilos de sandía, más de mi peso más o menos. Mami. Tienes para todo el verano, sandía. Sí. Qué rica la sandía para el verano, ¿no? Qué rica la sandía, qué rica. Bueno, demoledores, demoledoras, muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros aquí nuevamente mañana en el horario habitual y el domingo junto a Fernando Moragón como todos los domingos. Juan Antonio, como siempre, un placer. A Waldo Quijada, muchas gracias por el comentario y los saludos. Siempre nos acompaña desde la Araucanía en Chile, Waldo. Y por el super gracias a Juan Navarro, muchas gracias también por el super sticker. Así que gracias a ellos también. Querido Juan Antonio, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo. Un saludo a todos. Dios.